Este método, por ejemplo, aquí tenemos un tubo de Venturi bajo el mismo método diferencial de presión. El líquido que pasa debido al estrechamiento en una zona y en la parte más ancha en otra, va a generar un diferencial de altura que es obtenido por los mecanismos hacia el controlador para poder procesar y en base a la fórmula que depende de la altura como única variable, obtener el caudal. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya? No. Bueno, igual al final hacemos un resumen de todo y vamos a ver un video para que puedan procesarlo de mejor manera, ¿ya? Pero quiero que tengan eso en la idea, quiero que tengan en la idea de que los métodos que estamos analizando ahora van a trabajar por el método, por el principio de Venturi, y, perdón, por el principio de Bernoulli y por el efecto del tubo de Venturi, ¿ya? Estos señores hace muchos años atrás ya lograron investigar y se dieron cuenta, en resumen, que cuando un fluido pasa por una sección ancha y a su vez está conectado a una sección más estrecha, va a experimentar algo. ¿Qué es lo que experimenta? Experimenta que en la sección ancha va a tener menor velocidad que en la sección estrecha. Eso ya lo conocían, como es en el caso de las mangueras, que están regando algunas plantas y de pronto quieren aumentar la presión, disminuyen el orificio de la misma y aumenta la presión. Lo que están realizando en realidad es el estrechamiento de una de las secciones. Pero lo que están obteniendo es una variación de la presión dinámica, que a su vez también existe otra variable que no se habían dado cuenta, que es la presión hidrostática, que esa está o está, siempre está. Obviamente va a disminuir o va a aumentar porque se debe mantener el balance de las ecuaciones tanto en la sección angosta como en la sección más ancha. ¿Ya? Eso sería todo por esta parte. Entonces, en base a ese principio, los instrumentos de medición de caudal en base a al diferencial de presión pueden existir en varios tipos, ya que es lo que vamos a ver ahora. Pueden existir, esto de que está aquí lo pueden leer luego, ya es lo que les acabo de decir, ¿ya? Pueden existir en varios tipos. Se refiere a las placas de orificio con diversas formas. Ese, por ejemplo, yo puedo decir en el mercado, quiero un instrumento para medición de caudal tipo diferencial de presión de placa de orificio. Si yo lo pido así o simplemente digo medición de caudal de placa de orificio, ya se entiende que ese dispositivo trabaja a base del diferencial de presión, ¿ya? O puedo pedir también en forma del tubo de Venturi, ¿ya? También viene uno como forma así tal cual, o toberas, o tubos de Pitot, o tubos anubar, son formas que trabajan, todos estos tipos trabajan como con el principio o a base del diferencial de presión, ¿ya? Aunque dentro de ellos son los más utilizados son las placas de orificio, eso es cierto. A su vez, dentro del grupo de las placas de orificio, la más utilizada es la concéntrica con aristas vivas. Bueno, eso ya es del mercado, pero ustedes deben saber que cuando vayan a alguna planta a trabajar, ¿no?, y se den cuenta que se topan con estos transmisores o medidores de caudal, van a poder entender que si se refiere a un tubo de Venturi, a una tobera, a un tubo de Pitot, anubar o placas de orificio, están trabajando con instrumentos a base del diferencial de presión, ¿ya? Una de las ventajas y desventajas que vamos a observar, y luego les voy a proyectar un video para que puedan analizarlo mejor. Una de las ventajas es que no tienen componentes móviles, ¿no? Se dispone de un amplio margen de rango y tamaños, aptos para la mayoría de gases y líquidos, puesto que sirve para fluidos. Caudal puede medirse no solamente agua, así que no vayan a cerrar su pensamiento en esa parte. Cuando uno dice medición de caudal, como les había dicho en la clase anterior, es fluido, y el fluido comprende líquidos, comprende gases y vapor de agua, ¿ya? Toda esa rama comprende lo que es caudal, ¿ya? Aptos para la mayoría de gases y líquidos, sí es verdad, para la mayoría, ampliamente establecido y aceptado y no necesita calibración del elemento y simplicidad, es el diferencial de presión. ¿Por qué dice para la mayoría? Porque habrá algunos que no va a obtener una lectura exacta y se necesitará otro tipo de instrumento para medir ese caudal, ¿ya? Que ya lo vamos a ver. Desventajas, utilizable solo para rangos de caudal de 4 a 1, la relación cuadrática entre presión diferencial y caudal, sí tiene una relación cuadrática, como vimos, ¿no es cierto? El caudal se obtiene en base a al producto de las áreas de las secciones transversales por la raíz cuadrada de la gravedad a la altura dividida para el diferencial de las áreas al cuadrado,
Entonces tiene una raíz cuadrática y eso involucra mayor procesamiento, ¿sí? Relativamente baja exactitud. Si nos recordamos que la exactitud se refiere a el instrumento cuyo dato o resultado es muy cercano al valor real. Entonces, si tiene baja exactitud, por decir, si tenía que dar 5 metros cúbicos cuadrados, 5 metros cúbicos por segundo, probablemente dio 5.5. ¿Ya? Entonces, tiene una baja exactitud. ¿Ya? Pérdida de presión no recuperable. La pérdida de presión se ocasiona por el estrechamiento, por el dispositivo. ¿Ya? Y la viscosidad afecta al rango de caudal. ¿Ya? Y la instalación puede llegar a ser un poquito costosa, sin embargo es muy utilizada. Bien, aquí tenemos unos ejemplos, no son ejemplos, mejor dicho, son una de las imágenes de los diferentes tipos de instrumentos que pertenecen al grupo del diferencial de presión. Yo quiero que les quede claro que todos ellos que ustedes ven en el mercado, puede ser el tubo de Venturi, ¿ya? Este de acá que es de Brida que tiene, este de aquí también es diferencial de presión, de la Tobera, ¿ya? Tubo de Pitot, esta es la placa de orificio que hemos utilizado, diafragma. Todos ellos pertenecen a la clasificación del diferencial de presión. O sea, todos ellos trabajan al final en obtener esa altura dada por la variación de la presión estática al pasar el fluido a una sección más estrecha o más ancha, ¿ya? Entonces, esa altura obtenida por el transmisor y enviada al controlador para que sea interpretada y luego arroje el resultado en la placa de display, trabaja a base del diferencial de presión. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Ahora vamos a ver un video sobre esto, para que tengan una mejor percepción de las cosas. Espero que el internet no me falle aquí. Flow measurements are essential to running a plant efficiently and safely. There is an array of flow measurement technologies available, including differential pressure flow, also known as DP flow, which utilizes a variety of measurement instruments. DP flow is measured with a combination of a primary element and a secondary element. A primary element is placed in the pipe to create a differential pressure while connecting the secondary element to the process. The secondary element, or transmitter, takes measurements from the primary element and converts them into useful quantitative values and transmits those values to a control system. There are many types of primary elements, including... Ya, para que vayan comprendiendo. Este medidor trabaja así. Déjenme poner otra vez. Aquí tenemos un transmisor de presión de diferencial de presión de placa de orificio. Aquí podemos ver y vemos que tiene una parte ancha y luego tiene una parte angosta, más estrecha. Ya, tampoco que es así grande como en el dibujo, eso es para que lo puedan comprender y se hace de esa manera un poco grosera, se puede decir, pero obviamente también funciona. Pero en la práctica se utiliza una pequeña variación nomás, ¿sí? Aquí ven que esta es la placa de orificio que tiene una sección más angosta y la sección más amplia afuera. De esa manera causa ese diferencial de presión y generando una altura que en el video está diciendo él que ese dato de la altura es obtenido hacia el controlador de este dispositivo para procesar ese valor y obtener el resultado que es el caudal, que puesto que esa altura es proporcional al caudal que pase por esta tubería, ¿ya? Otra cosa que también quiero que entiendan es que este rodamiento que ven aquí se llama brida y permite sirve para unir las uniones en tubos, ¿ya? Se coloca al dispositivo y es de fácil instalación. Sí suele ser costoso, tiene las desventajas que vimos, pero también las buenas ventajas que pudimos observar. También el video indica que hay varias presentaciones. Miren, esta es la de placa de orificio que les había mencionado y vimos anteriormente. Pero también hay otro que es Venturi, es decir que en vez de este dibujo que ven acá, en vez de este orificio que ven aquí, este anillo, ya va a haber aquí un tubo de Venturi que interconecte estas dos bridas de estas dos tuberías. Y si se trabaja en cambio con uno de conos, va a haber si se trabaja de nozzle o se trabaja de wedge, ya que puede ser Tobera o puede ser Anubar o Pitot. Cualquiera de ellos va a reemplazar este espacio que ustedes vieron aquí, ¿sí? Y van a tener el mismo efecto de obtener la altura para llevar esa altura al controlador y que ésta genere el cálculo y dé el caudal. Wedge.
Rosemount Annubar Averaging Annubar. PO2, and Rosemount Conditioning Orifice Plate. Primary element selection is dependent on process conditions. All of these different primary elements have one thing in common. They constrict the flow in a pipe, causing a pressure drop from one side to the other. Aquí dice high pressure to low pressure. Lo que dijo el señor es que todos estos tipos de diferenciales de presión tienen una cosa en común y es que al introducirse o al interconectarse entre las dos tuberías, generar una alta de presión y baja de presión para obtener un diferencial de presión, ¿no?, por la resta y asimismo la altura. The difference in pressures is the differential pressure. The square root of dP is proportional to the flow rate. Traditionally, transmitters were connected to the process with external impulse piping. Impulse piping is a major expense and gives opportunities for multiple leaks and creates unnecessary safety hazards by adding extra valves and manifolds to the process connection. Now, with new and improved primary elements, the impulse piping is built into the primary element. This allows the transmitter to be directly mounted to the isolate and equalize valves, resulting in an integrated flow meter. The built-in piping is factory leak checked, makes installation easier, and reduces maintenance costs. The impulse piping of the integrated flow meter runs from the process through the primary element to the sensing diaphragm of the transmitter. On one side of the transmitter is the high pressure side, on the other, the low pressure side. The diaphragm deflects relative to the pressure change from one side to the other. It is very sensitive and can detect very small changes in pressure. The transmitter then relays the dP measurement to the control system. Today's advanced multivariable transmitters perform a compensated mass flow calculation in the transmitter of the integrated flow meter. The multivariable transmitter measures static pressure, differential pressure, and process temperature in one device. dP flow is the most popular flow technology throughout industry due to its simple design and flexibility. dP flow is well understood, and many international organizations have standards written around it, including ISO, AGA, and ASME. dP flow meters are easy to install, troubleshoot, and calibrate, making it an ideal flow technology. If you want to know more about Rosemount Orifice Plate. Bueno, ese fue el video. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No se ve el video. No vieron el video, pero está en la grabación. ¿Todos no pudieron quizás ver o...? ¿Las diapositivas sí las ven? En la diapositiva solo sale el intro. Ya. Ya, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver ahora el de turbina. ¿Cómo trabaja el de turbina? ¿Ya? El de turbina trabaja de la siguiente forma. Luego ustedes podrían leer el texto, que es básicamente lo que les estoy diciendo, ¿ya? Verán, el de turbina tiene una hélice helicoidal interna que está conectado a un rotor y que está conectado luego a un dispositivo de inducción llamado bobina de inducción pickup. Ella lo que hace es censar el número de vueltas de esta hélice, que será proporcional al caudal, ¿ya? Así trabaja. En otras palabras, aquí tenemos una foto interna, aquí no se ve bien, veamos otra. Pero bueno, hablemos. Una de las ventajas de este método es la siguiente: la posibilidad de la instalación en tuberías horizontal o vertical y en todos los sentidos del flujo, posibilidad del diseño especial para alta presión y diferentes tipos de conexión a proceso. Baja pérdida de carga, alta precisión y repetibilidad, coste reducido también tiene, pero no se lo puede usar en todo tipo de fluido para medir el caudal. Verán, ¿cómo se utiliza? Se utiliza básicamente se utiliza más que todo para agua limpia, se puede decir, porque para poder utilizar este instrumento de medición de turbina es necesario primeramente que exista un filtro que ayude a limpiar cualquier impureza del fluido, ¿ya? Cualquier sólido disuelto o aceites suspendidos en el mismo. Para ello se utiliza primeramente un filtro. Luego se utiliza un desgasificador. En el caso de agua, si el agua viene con aire, con burbujas de aire, para que el instrumento, en este caso la turbina, pueda dar una medición exacta, es necesario eliminar cualquier residuo de aire o burbujas de aire que estén mezcladas en la misma. Para ello se utiliza un desgasificador. Si fuese el caso de